¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tanto tiempo que no nos vemos. No les voy a decir que nos volvemos a ver porque en realidad yo a ustedes no los veo. Ustedes a mí sí me ven en el video, pero yo cuando grabo esto en la pantalla de mi compu estoy yo. Así que me estoy hablando a mí mismo. Igual nos conocemos, los he tenido de alumnos, supongo que no hace falta que repita que me llamo Oscar González, por las dudas. Y voy a estar con ustedes dos clases, dos reuniones, para ver el tema intervenciones. Intervenciones desde el rol coordinador, desde la función de la coordinación. ¿Sí? Bien, a ver, para empezar, si es por intervenir, todo el mundo interviene en el grupo operativo. Interviene el que habla, interviene el que se calla, interviene la coordinación, interviene la observación en su función silente o participante. También intervienen, por supuesto, aquellos que no están, aquellos que faltaron. El que faltó y avisó está interviniendo, el que faltó y no avisó también a su manera está interviniendo. O sea, volvemos a aquello de Václavic, de que no se puede no comunicar, o volvemos a aquello que uno dice en las clases de primer año sobre grupo, que no se puede no interactuar, que siempre todo es interacción, todo es mensaje. Por lo tanto, la ausencia, el silencio también son una forma de actuar sobre los otros y de expresarse uno. Pero acá no vamos a hablar de las intervenciones en general. En todo caso, cuando uno interviene como miembro de un grupo, como integrante, interviene desde el yo creo, yo pienso, yo siento, yo quiero. ¿Sí? Porque son intervenciones que se hacen desde la subjetividad de cada quien, expresan la verticalidad de cada quien. Acá vamos a hablar de las intervenciones desde el rol, las intervenciones desde la función de coordinación específicamente, que no es lo mismo intervenir desde ahí que intervenir desde un lugar común de integrante. ¿Por qué? Porque la intervención de la coordinación tiene otros requisitos y tiene que tener otro tipo de contenidos. O sea, hay fundamentos de una intervención desde la coordinación y esos fundamentos no son yo quiero, a mí me parece, yo siento. No porque uno no sienta o no piense o no le parezca cuando está coordinando, pero digamos que las intervenciones no tienen que venir desde ahí, sino que tienen que venir de otro lado. Cuando yo intervengo coordinando un grupo, mi intervención tiene que venir desde el ecro, tiene que venir desde la teoría. O sea, intervenir, hacer una intervención, es aplicar la teoría, que es abstracta, que es general, a una situación concreta, presente, particular, que es esta configuración grupal que yo tengo aquí adelante. Uno cuando interviene pone en juego su ecro, pone en juego su teoría, en todo caso no la teoría como tal, sino lo que uno pudo incorporar o asimilar de esa teoría. Eso es lo que uno, se lo incorporó, si asimiló algo, eso es lo que uno va a poner en juego en una intervención. Estas clases tienen un material escrito. Son dos fichas que escribió Nancy Portilla que están muy bien, son muy claras y son muy completas, obviamente las tienen que leer. Yo no voy a decir exactamente lo que está en las fichas escritas. Algunas cosas voy a retomar, otras no las voy a mencionar, voy a agregar otras. Estas clases se complementan con las fichas, entiendan estas clases de esa manera, como un agregado, como una integración, como una sumatoria. Si yo no digo algo de lo que está en la ficha, eso no quiere decir que la ficha esté mal, para nada, todo lo contrario. Está muy bien, simplemente voy a tratar de procesarlo a mi manera y de agregar, sí,
algunas otras cuestiones. Las intervenciones no son un recetario. No hay un vademecum de intervenciones, hay una cantidad de intervenciones de las cuales vamos a hablar, pero que no conforman un recetario de ninguna manera. O sea, hablar sobre intervenciones en el grupo operativo no significa pasar una serie de tips. Vieron que hoy, como todo el mundo te dice tips para todo, no se trata de eso. Y tampoco se puede responder a esa pregunta que hacen siempre, bueno, pero si pasa tal cosa, entonces, ¿qué tengo que hacer o qué tengo que decir? No, la cosa no funciona de esa manera. Ubiquémonos en principio que las intervenciones, hablando, digamos, definamos intervención como aquello que la coordinación dice, ¿sí? Las intervenciones verbales. Por supuesto, hay también intervenciones que son no verbales, en su presencia, vestimenta, cómo se presenta, el tono de voz, etcétera, etcétera, pero vamos a centrarnos en las verbales, ¿sí? O sea, en la comunicación verbal, específicamente en el mensaje verbal. Les decía que esas intervenciones no son un vademecum, no hay un recetario de intervenciones. Y vamos a decir también, para encuadrarlo en algo más grande, porque si no las intervenciones quedan muy separadas, que las intervenciones verbales de la coordinación forman parte de la técnica. ¿Qué es la técnica? Es un conjunto de procedimientos más o menos estandarizados. Y la técnica que nosotros desplegamos en psicología social, la técnica dentro de la cual están las intervenciones, a esa técnica la llamamos técnica de grupo operativo. ¿Sí? Y esa técnica de grupo operativo fue definida para ustedes en primer año en las clases sobre grupo operativo y sobre todo en ese texto de Pichon, que ustedes ya lo tienen que haber leído, si no lo leyeron lo vuelven a leer, que se llama Historia de la técnica de los grupos operativos. Que es el penúltimo o último capítulo del libro El proceso grupal. Tanto el libro como el artículo se lo bajan tranquilamente de internet, es gratis, así que si lo leyeron lo vuelven a leer, si no lo leyeron léanlo y léanlo 2 veces para alcanzar a aquellos que sí lo leyeron y lo vuelvan a leer. ¿Qué dice Pichon Rivière ahí en ese texto? Bueno, él explica de qué se trata un grupo operativo. Y ustedes recordarán que el grupo operativo lo define como un grupo que está centrado en la tarea, no centrado en los integrantes, ni centrado en la dinámica vincular, sino centrado en la tarea. Siguiendo en esto, por supuesto, las ideas de Kurt Lewin, pero Pichon no era lewiniano, porque Lewin era un conductista, y Pichon no era un conductista para nada. Entonces, él va a decir que la técnica de grupo operativo centra su mirada en la relación que los integrantes del grupo mantienen con la tarea y también en la relación que ellos mantienen entre sí, los vínculos grupales, en función de la tarea. Dicho de otro modo, la tarea en el puesto de mando. La gente se junta para trabajar. La técnica de grupo operativo es una forma de tratar de potenciar el trabajo grupal o tratar de evitar o resolver las dificultades, las resistencias que se puedan plantear en ese trabajo y que puedan, por lo tanto, liberar sus potencialidades. Creo que ha quedado claro en todo este tiempo que un coordinador de grupo no es un líder, porque el líder es aquel que define la situación y organiza la acción. El líder dice, acá pasa esto, hagamos esto, y los otros lo siguen, porque si no lo siguen no es líder. El coordinador de grupo operativo lo que va a decir es, acá pasa esto. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, cosa de ustedes, vean, ¿sí? Nosotros desde la psicología social no nos constituimos en líderes, no le decimos a la gente para dónde tiene que ir ni lo que tiene que hacer. Para eso ya están
los conductistas, los cognitivos y toda otra cantidad de gente, por supuesto, que sí piensan que su lugar es el de líder, el de director, el de jefe. Nosotros creemos que no. Y en esto, por supuesto, Pillon lo que hace es recoger la enseñanza, las teorías, la práctica de Freud. ¿Por qué? Porque Freud no le decía a la gente qué tenía que hacer. Freud trataba de pensar qué le pasaba, los síntomas que tenía, problemas, etcétera, etcétera, y le daba elementos como para que ellos pudieran pensarse y después tomar sus decisiones. La vida de cada quien es de cada quien. Obviamente en situaciones extremas o de urgencia, sí. Si alguien se quiere tirar por la ventana, uno trata de agarrarlo. Si uno ve situaciones de violencia o de abuso en una familia, tiene que tratar de dar intervención a la justicia o a quien sea, ¿sí? Si un adicto, una anoréxica atentan contra su vida, también por supuesto uno tendrá que intervenir. Pero sacando esas situaciones que ya implican un colapso individual, una persona que no sabe lo que hace o hace cosas en su contra, en la enorme mayoría de los casos, tanto en la terapia analítica como en el grupo operativo, nosotros a donde apuntamos es a que la gente tome conciencia de sus procesos, que se entienda, que comprenda qué es lo que están haciendo y por qué sentido tiene eso, qué metas se están proponiendo, a dónde los lleva todo eso, y que con esa información entonces ellos puedan repensarse, puedan tomar conciencia, esclarecerse, comprender y en función de ahí decidir qué van a hacer y para dónde van. ¿Sí? Entonces, estamos en el terreno de una técnica, la técnica de grupo operativo, que va a incluir dos figuras dentro del equipo, que son coordinación y observación, ¿sí? Cada uno con sus roles diferenciados. Ustedes ya vieron el rol observador. Toda coordinación empieza observando. Cuando yo me siento a coordinar, tengo que mirar qué es lo que pasa, porque si no, ¿de qué voy a hablar? ¿Sí? Acá vale también aquel viejo consejo de Freud. Él decía, tenemos dos ojos, dos orejas, una boca. Tenemos que mirar y escuchar mucho más de lo que hablamos. O sea, hablar hasta por los codos no es hacer terapia, no es coordinar, ¿sí? Entonces, empezamos por la observación. Me siento como coordinador, miro. ¿Qué miro? Lo que pasa, los emergentes, los discursos, los climas afectivos, todo eso que constituye la interacción grupal. La función de la observación responde a una pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá en este grupo? ¿Cómo se han configurado? ¿Qué tipo de interacción tienen? ¿Qué dificultades? ¿De qué están hablando? La pregunta primera, por supuesto, ¿trabajan o no trabajan por aquello de la tarea? Si trabajan, ¿cómo trabajan? Si no trabajan, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tipo de resistencia, de conflictos, de dificultades hay? Y mirar también, por supuesto, los vínculos entre ellas. Ahora, la función de la coordinación incluye, por supuesto, qué pasa, pero además incluye también otra cuestión que no está en el observador. Y esa pregunta es, ¿qué hago? ¿Sí? Porque lo que uno espera no es solamente un diagnóstico, además es una indicación, digamos, ¿sí? O sea, yo voy al médico porque me siento mal, me hace los estudios, me dice, bueno, usted tiene tal cosa, yo le digo, ah, gracias, le puso un nombre a mi malestar y ahora ¿qué hago? ¿Se entiende? Entonces, el observador se puede quedar con qué pasa. El coordinador, además del qué pasa, se tiene que preguntar, bueno, ¿qué hago? No es que uno tiene que hablar siempre como un loro e intervenir constantemente, no, para nada. Pero sí es cierto que es necesario, hay un reclamo, para que la coordinación diga algo, para que se exprese, ¿sí? Para que... teléfonos. Entonces, tenemos una técnica que es la técnica de grupo operativo, tenemos la función de coordinación y de observación, como la definí recién,
Pero además, hay otra cosa que es fundamental para poder trabajar, que es el encuadre. Como ustedes ven, estoy repasando una cantidad de cosas que ustedes ya han visto, ¿no? No hay tarea sin encuadre. Cualquier tarea que yo quiera hacer, cualquiera, la que sea, requiere de un encuadre. Si mi tarea es técnica, específica, sofisticada, como coordinar un grupo operativo, por supuesto el encuadre va a ser mucho más necesario todavía. Recuerden ustedes que un encuadre es un sistema de reglas, de normas, que determina constantes y variables. Las constantes son de tiempo y espacio, por ejemplo, jueves 2 de la tarde, o 3 de la tarde, o lo que sea. Constantes de tiempo y espacio, y además roles. En un grupo operativo, 3 roles básicos. Integrantes, porque si no hay integrantes no hay grupo, claramente. Coordinación y observación. Eso está pautado por el encuadre. El encuadre es un sistema de reglas que fija constantes, las que dije recién, tiempo, espacio, roles, y permite, por lo tanto, variables. Variable es lo que varía, y lo que varía es el proceso del grupo. Quiero decir, yo puedo tener 4 grupos funcionando al mismo tiempo, misma información, misma clase, mismo todo, todos con su coordinación y observación, pero lo que hace cada grupo con ese material es propio. ¿Sí? Esto es como en el fútbol o en cualquier deporte. Yo tengo las reglas y tengo el juego. Las reglas me dicen qué se puede y qué no se puede hacer. Después, cómo se juega. Si en una definición uno patea un penal allá a la luna, eso no está en el reglamento. ¿Se entiende, no? Eso ya son los avatares del juego. Si al arquero se levantan las piernas o el otro se manda un gol donde se gambeteó a 8, eso no puede estar previsto en ninguna regla. Las reglas del juego lo que hacen es permitir el juego. Lo enmarcan, lo encuadran. Lo mismo pasa acá con nosotros. Ese encuadre es algo que nosotros necesitamos para poder trabajar. 3 cuestiones con respecto a la relación entre coordinación y encuadre. En primer lugar, como les decía, la función de la coordinación es parte del encuadre. Está dentro del encuadre, está dentro de las normas, de las reglas de funcionamiento. En segundo lugar, la coordinación, el equipo, es sostén del encuadre. El equipo instaura el encuadre y lo sostiene. Por eso lo primero que hace uno, cuando se sienta a coordinar, ¿qué es? Saluda, porque uno es una persona bien educada, buenas tardes, buenas noches, se presenta, mi nombre es, da su función, yo soy la coordinadora del grupo, y dice, bueno, vamos a trabajar de tal hora a tal hora. Instaura el encuadre. El equipo sostiene el encuadre. Si un día no está la coordinación, puede funcionar con la observación sola, puede haber imprevistos, puede pasar. O no puede estar la observación, entonces funciona solamente la coordinación. ¿Sí? Pero además hay que entender que el encuadre como tal le brinda sostén, amparo, apoyo a la coordinación, al equipo. ¿Se entiende? Uno está protegido por el encuadre. Yo llego y lo instauro, pero ese encuadre a mí me protege, me contiene. Si yo pongo mal el encuadre, si no lo aclaro bien, entro en un terreno medio cenagoso, ¿viste? Porque después no sé cómo leer las cosas. A mí el encuadre lo que me permite precisamente es poder leer bien los acontecimientos de ese grupo en particular. Después, por supuesto, me puedo equivocar, pero ese es otro tema. Entonces, tenemos que las intervenciones son parte de la técnica define roles y funciones, la técnica incluye un encuadre, el encuadre también incluye, por supuesto, a la coordinación, pero hay un ida y vuelta entre encuadre y coordinación y encuadre. ¿Qué más necesitamos, además de la teoría? Creo que no lo voy a repasar ahora, por supuesto. La cuestión del objetivo. ¿Para qué trabajamos?
¿Para qué estamos ahí? Vuelvo a decirles, lean o relean Historia de la técnica de los grupos operativos, porque ahí Pichon lo dice con todas las letras. ¿Cómo define Pichon a un coordinador? Como un copensor. Es alguien que ayuda a pensar. Es alguien que toma el material del grupo, lo procesa internamente y lo devuelve. Y lo devuelve bajo la forma de una intervención. ¿Para qué hace eso? Para ayudarlos a pensar, para que ellos entiendan, comprendan qué es lo que verdaderamente están haciendo o no están pudiendo hacer. ¿Sí? Volvemos acá a lo que yo siempre explico en las clases de Freud de primero. Para Freud, todos los actos psíquicos, internos o externos, quiero decir pensamientos, deseos o conductas para afuera, todos tienen motivos y sentido. Todo se hace ¿por qué? Por algo. Todo tiene un significado, o más de uno, por supuesto. Pero además el término sentido, además de significado, quiere decir dirección. Por lo tanto, apunta a algo. Esto es aplicable a los integrantes, también es aplicable, por supuesto, a la coordinación. Quiero decir, uno tiene motivos, lo que uno hace o dice tiene un significado, por supuesto que lo tiene, pero además uno apunta a algo, uno quiere conseguir algo. Algo que puede ser puntual de la situación que tengo, pero además algún objetivo general. ¿Cuál es entonces el objetivo general de las intervenciones de la coordinación en grupo operativo? Lo que les decía recién, uno es un copensor. Uno trabaja para ayudar a otros a que piensen, para ayudar a otros a que hagan la tarea. Digamos que uno se coloca como ayudante de la tarea grupal. No ayudante del grupo como tal. Ojo con eso, porque si yo me pongo como ayudante del grupo, me pueden llevar para donde ellos quieren. Todo esto tiene que ver con transferencia, contratransferencia, que, insisto, en la ficha de Nancy está recordado. Es muy breve, pero lo mencionan. No, uno se tiene que colocar como un ayudante de la tarea del grupo, como ayudante del trabajo del grupo. Por eso, Pichon decía, uno es un copensor, uno es alguien que piensa con uno, es alguien que ayuda a pensar. Digamos que yo pongo mi cabeza, mi procesamiento interno, al servicio de que ellos puedan hacer el suyo. Después las decisiones son de ellos. ¿Se entiende esto, no? Las decisiones son de la gente. Uno trabaja, entiende, comprende, dilucida, comunica, dice. Pero el sentido general es esto. Yo los ayudo a pensar. Y después que ellos decidan. ¿Sí? Insisto que todo lo que sea directivo para nosotros no corre. Por supuesto que yo soy directivo cuando hago una evaluación, cuando hago una reelaboración. Soy directivo también si uso alguna técnica psicodramática o lo que fuere. Pero eso es en lo puntual. Y todo eso tiene que estar al servicio de este objetivo general que es de esclarecer, aportar información para que ellos lo puedan procesar, elaborar y tomar luego las decisiones pertinentes. Dejo de lado situaciones extremas, qué sé yo, violencia, etcétera, donde uno sí, por supuesto, puede intervenir para parar, para frenar, para decir esto acá adentro no se puede hacer, ¿sí? Pero hablemos entonces de lo general. Bien, este sería entonces un marco como para pensar las intervenciones. Luego, hay distintos tipos de intervenciones. Vamos a hablar de intervenciones que son verbales e intervenciones que son... Están llamando ese teléfono porquería. Intervenciones que son verbales e intervenciones que son no verbales, que en realidad no está bien dicho, porque uno siempre habla. Me refiero a las técnicas de acción. Las intervenciones verbales están en la ficha, después la clase que viene las voy a trabajar. Las intervenciones
Las técnicas de acción serían psicodrama, Gestalt, ensueño dirigido, una cantidad de técnicas que uno utiliza si sabe utilizarlas, por supuesto, que son útiles, que son muy interesantes, siempre y cuando, una vez más, se las sepa usar, no meterse, por supuesto, en camisa de 11 varas, no meterse a hacer una escena psicodramática cuando uno no está entrenado, no aprendió. Porque a veces la gente quiere salir de un impasse en el grupo o en uno, porque uno no entiende, entonces pretenden salir haciendo una escena o hagamos una técnica y lo que haces es contribuir a la confusión. Si no sabes para qué la haces, si no sabes qué es lo que está pasando, cuando uno interviene verbalmente o aplica una técnica, tiene que saber mínimamente qué está pasando y qué puede llegar a pasar con eso que uno dice o con eso que uno hace. ¿Sí? Pero bueno, dejemos entonces este punto de lado. Las distintas técnicas. Ahora, más allá de lo que uno haga, qué tipo de intervención verbal específica, que hay una cantidad, o qué tipo de técnica de acción, que también hay distintas, por supuesto, más allá de eso hay que entender una cosa. Y es que cuando uno interviene en un grupo, es porque decidió intervenir. A diferencia del docente que tiene que hablar, porque el docente tiene que hablar, ¿sí o no? Yo voy a dar una clase como esta, hablo. A diferencia del docente que tiene que hablar, el coordinador no tiene que hablar, es decir, sí tiene que intervenir. Pero como no puede hablar de corrido 1 hora y media, va a tener que elegir en qué momento va a intervenir. ¿Se entiende? Por lo tanto, antes de ver qué tipo de intervenciones va a hacer uno, hay que tener en cuenta esto. Toda intervención responde a una decisión interna de intervenir. Siempre consciente, no. No, claramente no. Después uno repasa las crónicas con el equipo, con la coordinación, en supervisión, y entonces uno le dice, bueno, ¿por qué interviniste acá? Y te dicen, no sé, qué sé yo. Me pareció que, ¿se entiende? Yo voy a decir ahora una serie de cosas que en realidad no están presentes en la conciencia del coordinador, sino que uno tiene que pensar que esto está como más preconsciente. Que después cuando uno reflexiona sobre las intervenciones se da cuenta que efectivamente esto estaba, pero no necesariamente formulado tal como yo lo voy a decir ahora. Por otro lado, tampoco se trata de pensar, mientras uno coordina, esto que voy a decir ahora, porque si no, uno no coordina. Digamos, yo atiendo a lo que estoy pensando o atiendo a lo que viene de afuera. Conviene, por supuesto, atender a lo que viene de afuera claramente. Avancemos. Hay 5 preguntas que uno se hace y esas 5 preguntas, la respuesta a esas 5 preguntas es lo que van a determinar qué y cuándo y cómo uno intervino. ¿Se entiende? Hay 5 interrogantes que explican las intervenciones, aunque uno no sea consciente de esas preguntas. 5 preguntas que uno se hace. ¿Qué digo? ¿Cuándo lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Por qué lo digo? ¿Y para qué lo digo? Toda intervención, cualquier intervención de una coordinación, de un integrante también, por otro lado, responde a estas 5 cuestiones. No quiero decir con esto que uno piense qué digo, cuándo lo digo, cómo lo digo, porque no funciona. Me quedo pensando en eso y no les presto atención a ellos. Lo que sí digo es que estas cuestiones, estos interrogantes, están por detrás de cualquier intervención que yo haga. ¿Sí? Vamos a desglosarlas. Primera cuestión.
Lo voy a invertir. Lo dije que cuando. Empecemos por el cuándo. ¿Cuándo intervengo? El cuándo intervengo tiene que ver con lo que está pasando ahí afuera, con el existente grupal, pero también tiene que ver con una sensación interna, algo que a mí me dice, tengo que intervenir, ahora. Lo que suele pasar, sobre todo al principio, es que los coordinadores, practicantes, novatos, tienen miedo de intervenir. Entonces entienden algo, comprenden algo y dicen, no lo digo, vamos a esperar 2 minutos más, 3 minutos más, 10 minutos más, y por ahí se les pasó. Entonces cometen un error, que es, tienen algo para decir y no lo dicen, tienen otra cosa para decir y no la dicen, tienen otra cosa para decir y no la dicen, y después van y hablan y quieren decir todo junto, lo que no habían dicho, en general no sale bien. La idea más bien es que cuando uno tiene algo para decir, que lo diga. En el momento en que siente que tiene que comunicar eso. Entiéndase que una intervención de la coordinación es un mensaje. Yo estoy dando un mensaje. Estoy diciendo algo, dejemos de lado las técnicas de acción, quedémonos en las técnicas verbales. Cuando yo digo algo, estoy dando un mensaje. ¿Sí? Un mensaje que el grupo va a recibir, va a trabajar y va a hacer algo con eso. Y esto es lo que me permite a mí la unidad de trabajo, el existente, lo que el grupo dice hace, la intervención, lo que yo digo y hago, y el nuevo existente. Tampoco se trata de que yo digo algo y entonces eso les va a cambiar la vida, porque suele no funcionar de esa manera. La verdad hay que entender que lo nuestro es un trabajo. Trabajo quiere decir constancia, tiempo, esfuerzo, etc. No hay magia. En la coordinación no hay palabras mágicas. Hay procesos elaborativos nuestros y de ellos. Entonces, primera cuestión, el cuándo. A veces uno se apura y lo dice a destiempo, es demasiado precipitado, tendría que haber esperado. A veces uno lo deja pasar y entonces perdió la oportunidad, porque claro, yo me quedé en la cabeza con 1, 2, 3, pero ellos ya cambiaron de tema, ¿se entiende? Entonces no es muy claro. Conviene también, ¿sí?, que las intervenciones no sean demasiado largas. ¿Sí? Ese mensaje que da la coordinación debería ser un mensaje más o menos corto. ¿Por qué? Algunos se callan toda la reunión y después al final van y hablan 15 minutos, no sirve. Hay que pensar la coordinación como un diálogo, como un ida y vuelta, no que cada vez que dicen algo yo les contesto, porque eso es un partido de ping-pong. No es un partido de ping-pong o de tenis, pero tampoco puedo estar años sin abrir la boca, eso tampoco. Entonces hay que pensarlo como un diálogo, como un ida y vuelta. Primera cuestión entonces, el cuándo. Segunda cuestión, ¿qué digo? O sea, el contenido del mensaje que es la intervención. Porque yo podría decir muchas cosas. A ver, por supuesto puede ser que se me ocurra una sola, ¿sí? O puede ser que no se me ocurra ninguna también, eso puede pasarme, ¿sí? ¿Qué digo ahora? Pero después repasando, revisando la crónica, la coordinación, el propio coordinador que estuvo ahí se da cuenta que tenía más cosas para decir. Entonces, decir todo no tiene mucho sentido. Uno tiene que seleccionar, tiene que privilegiar algo que para uno es o lo más importante o lo más necesario. No siempre lo más importante es lo más urgente, a veces sí, a veces no, ¿viste? ¿Sí? Pero, digamos, uno tiene que definir un contenido de su mensaje. ¿Qué les voy a decir? Una vez más, conviene, sobre todo al principio, que esas intervenciones no sean muy largas.
¿Sí? Conviene no hablar mucho, porque cuando uno habla mucho, en general cae en la redundancia. Entonces, yo tengo que definir qué les voy a decir. ¿Cómo lo defino en el momento? De acuerdo a lo que yo tengo ahí adelante, a lo que está pasando, de acuerdo a lo que a mí me parece, de acuerdo a lo que yo siento, porque también es importante tomar en cuenta el sentir de la coordinación frente al evento grupal. ¿Sí? Pero entonces, diga lo que diga, yo decidí, aunque no sepa cómo ni de qué manera, pero yo seleccioné. Inevitablemente yo hago una selección de lo que el grupo mostró. ¿Algo va a quedar afuera? Sí. Trataré entonces de seleccionar lo más importante o lo más necesario en ese momento, aunque no sea lo más importante para ellos. ¿Se comprende? Entonces la cuestión del que cuando yo digo algo, ya seleccioné. Aunque no me dé cuenta yo cómo fue que seleccioné, pero yo seleccioné. Elegí para decir esto y lo otro, lo dejé porque todo no entra. Insisto, intervenciones kilométricas no sirven. No sirven porque no es una intervención, pasa a ser un discurso. Y en esos discursos la coordinación lo que hace es decir lo que cree, lo que piensa, lo que siente, lo que le parece, lo que tendría que ser, y entonces la intervención se convierte poco menos que en una arenga o en un sermón o una bajada de línea, y eso no corresponde. Entonces, tenemos el cuándo, la intuición de uno que le va a decir ahora, tenemos el qué, uno selecciona, puede seleccionar bien o puede seleccionar mal, por supuesto, queda claro que nos podemos equivocar. ¿Cómo? La cuestión del cómo. Recuerden Václavic, teoría de la comunicación. Nosotros tenemos mensajes verbales, mensajes paraverbales y mensajes no verbales. Mensajes verbales son la formulación que uno hace. Lo paraverbal tiene que ver con el ritmo, la entonación, la cadencia, la forma en la cual dice las cosas. Los mensajes no verbales se dividen en gestuales, que se hacen con la cara y las manos, y corporales al resto del cuerpo. Y recuerden además que lo paraverbal, entonación, etc., califica al mensaje verbal. Y lo gestual y corporal también. Por lo tanto, yo puedo dar un mensaje coherente entre lo que digo, como lo digo y la cara que pongo. Entendamos que estamos sentados en el grupo, así que es básicamente la cara y las manos. O puede haber contradicción entre lo que digo y cómo lo digo, entre lo que digo y los gestos, entre cómo lo digo y los gestos, o entre todo. Entonces digo una cosa con la palabra, otra cosa con el tono y otra cosa distinta con los gestos. Se entiende que debería ser coherente, ¿sí? Debería ser integrado. Aunque, por supuesto, cuando uno tiene más práctica puede transmitir dos mensajes al mismo tiempo, uno con el contenido y otro con la forma, con los gestos. ¿Sí? A uno por ahí lo hace, pero estoy hablando cuando uno lo hace ya más conscientemente, más a propósito. Recuerden además que las cosas se escuchan no solamente por el contenido, sino por la forma en que se dice algo. ¿Sí? Si yo elijo bien el contenido, aporto una información interesante para que la piensen. Si elijo mal el contenido, el qué, bueno, nada. Generaré resistencias o me la dejarán pasar y siguen solos. Pero además es muy importante la cuestión del cómo, del modo, de la forma. Porque hay contenidos que son correctos, pero están dichos de mala manera. Mala manera quiere decir de manera inadecuada. ¿Sí? Y entonces el cómo, la forma, lo paraverbal, hace mucho ruido. Despierta resistencias o permite que las resistencias se monten en eso, esa forma, esa manera en la cual yo dije la cosa que no correspondía.
Tomemos un ejemplo, el sentido del humor. ¿Sí? El sentido del humor es algo muy bueno, por supuesto, y puede ser también una muy buena manera de entrar en la gente, porque el humor permite, por ejemplo, disolver resistencias. Ahora cuidado, porque yo no puedo usar el humor, los chistes, la broma con cualquiera. Si yo tengo un grupo que está muy de punta, muy peleador, que están medio paranoicos o paranoides, y yo digo algo apelando a la broma, a la ironía, y les va a caer para el demonio. Lo mismo si tengo un grupo muy deprimido, porque van a sentir que me estoy burlando de ellos. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estos recursos uno tiene que ser cuidadoso. Acá hay una cuestión muy importante con el cuidado, con el miramiento. Mirar a los otros, considerar a los otros, pensar no solo qué necesitan escuchar, sino también cómo necesitan escucharlo. ¿Se entiende, no? Entonces, lo paraverbal o lo corporal, los gestos, puede ser un facilitador del mensaje verbal o puede jugar en contra. Entonces, la cuestión del cómo, que siempre es muy importante. Tenemos hasta acá el cuándo, la cuestión del timing, del momento, de decidir cuándo intervengo, el qué, el contenido, y el cómo, la forma. Cuarta cuestión, ¿por qué digo algo? ¿Por qué intervengo? Esta es una pregunta para hacerla. O sea, ¿qué motivos, qué motivaciones tengo yo para decir tal cosa? Está bien, uno cuando interviene piensa que interviene porque vi esto, aquello, lo otro, porque era necesario, porque hacía falta, ok. Pero después, para algo está la supervisión, para algo está la relectura de la crónica, para algo está la reflexión. Después, entonces, uno puede darse cuenta de que en ese momento intervino, dijo eso y de esa manera porque en realidad estaba uno con tal cuestión. Por ejemplo, qué sé yo, a uno le parecía que todo era muy aburrido y entonces intervenía para que, o porque quería disolver resistencias, o porque quería darle la palabra a alguien, o porque lo que fuere. ¿Sí? La cuestión del por qué uno interviene. Y después el para qué. El por qué tiene que ver con los motivos, el para qué tiene que venir con los objetivos o las metas. ¿Recuerdan ustedes la definición de Pillon de tarea, ¿no? O de grupo? La tarea como la marcha del grupo hacia sus objetivos, o el grupo como ese conjunto de personas, etcétera, etcétera, que se proponen una tarea que constituye su finalidad. Finalidad, fin, meta, objetivo, punto de llegada. La cuestión del para qué uno dice algo. Cuando uno dice algo, sea lo que sea, uno está buscando algo, está buscando provocar algo, producir algo. Esto más allá de la teoría que te va a decir que, bueno, cuando interviene para comunicarles a ellos, bla, bla, todo eso está muy bien. Pero más allá de eso, no es como que tiene otro tipo de objetivos. Por ejemplo, hay gente que te dice, no, bueno, yo intervine, dije esto de esta manera para disolver el clima porque yo sentía que estaban ahí enfrentándose y entonces lo que quise hacer fue... Entonces ahí uno se pregunta, le pregunta, ¿y por qué? ¿O para qué vos querías disolver eso? ¿Se entiende? En general esto tiene que ver con dificultades de la propia persona que coordina, aquella gente que no se banca el tema de la pelea, entonces intervienen y ya se convierten en un árbitro de boxeo, en un atenuador, en un pedagogo de la buena convivencia, ¿se entiende? Van como desviándose de su objetivo. Lo que quiero decir con esto es que las características personales, los deseos y los temores de la persona que coordina van a tener bastante que ver en todo esto que estoy hablando. En el qué, en el cuándo, en el cómo, en el por qué y en el para qué. ¿Sí? ¿Y qué se hace con esto? Y se lo hace consciente,
se lo reflexiona, se lo procesa y uno trata de cambiarlo. La coordinación es un arte, en el sentido de que uno es un artesano que trabaja con las manos con lo que tiene adelante. Eso es cierto. Ahora, esa tampoco es cierto que no hay dos coordinadores iguales, pero tiene que haber puntos en común, porque si no uno ya deja de ser un coordinador de grupo operativo y pasa a hacer cualquier otra cosa. ¿Se entiende? Todo esto se procesa desde la teoría, desde el ECRO. Desde el ECRO yo voy a entender lo que pasa. ¿Qué quiero decir con el ECRO? Vínculos, comunicación, roles, lo manifiesto y lo latente, transferencias, fantasías, etc. Supuestos básicos, los fantasmas. Pero también desde ahí yo tengo que pensar en lo que me pasa a mí, coordinando frente a un grupo. Los errores en la coordinación que todos cometemos, por supuesto, tienen dos fuentes. Uno, cuestiones de que yo no leí lo suficiente, entonces no entiendo lo que está pasando. Y como no entiendo, difícilmente la vaya a acertar. A veces la pego de casualidad, pero a ver cuántas veces uno puede ganar la lotería, ¿viste? Es una lotería. La otra cuestión, la otra fuente de errores de la coordinación son cuestiones personales. Cuestiones personales no resueltas. Fantasías, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Si hay alguien que piensa que su función en la vida es la de ser la madre de los pollitos, va a coordinar de una manera. Hay cosas que no las va a ver aunque las tenga delante y hay otras cosas que las va a forzar para que aparezcan. ¿Se entiende? Si la fantasía de uno es que uno desde un lugar simbólico tiene que ser garante de la ley y el orden, entonces va a coordinar de una manera totalmente distinta al otro. ¿Se entiende? Porque va a funcionar más bien como vigilante o como censor o como espía. No sé. Doy ejemplos, ¿sí? De esto habría para hablar tantísimo. Ahora, la cuestión personal es inevitable, todos tenemos una cuestión personal, el asunto es que podamos procesar eso, tramitar eso, atravesando la teoría, o la teoría atravesando a lo nuestro. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Por eso está la supervisión, por eso está la reflexión a posteriori, por eso está la lectura de crónicas, no solo para que uno entienda mejor al grupo, sino también para que uno se entienda mejor a uno. Uno como persona inevitablemente va a estar implicado en la coordinación. Y mi subjetividad va a pesar y mucho también en el qué, el cuándo, el cómo, el por qué y el para qué yo intervengo. Luego, una intervención puede estar mal, nadie se muere por eso. No se produce ninguna catástrofe porque uno en algún momento le erre. Yo siempre digo lo mismo, uno nunca corre el riesgo de dejarle una pinza dentro del estómago a alguien. Esos son los cirujanos, ¿viste? Nadie se muere por lo que uno pueda decir. Lo serio no es equivocarse, porque del error uno aprende. Es serio no darse cuenta de que uno se equivoca y entonces se va a seguir equivocando. Pero además, lo más importante de todo es lo siguiente. No se trata de una intervención que esté bien o mal, porque yo la puedo corregir. El asunto es cuando mi línea de pensamiento, mi línea de intervención está errada. Y eso puede pasar, como decía recién, por dos razones. O yo no entiendo lo que tengo delante, entonces pienso cualquiera, los tomo por lo que no son, o estoy tratando de usar a ese grupo para realizar o satisfacer una escena interna mía. Cuestiones teóricas, cuestiones de personalidad. ¿Sí? Entonces, ¿uno se puede equivocar en una intervención? Sí, todos nos equivocamos. Eso no es el tema. O puede estar fuera de tiempo, fuera de forma, o no ser ajustada, o dejé algo de lado y pensé que tenía que decir eso y en realidad lo otro era más importante. El asunto es si uno lo puede reflexionar después. Lo serio, insisto, es cuando uno erra la línea general, porque entonces ahí sí, los toma por lo que no son. fuimos. ¿Sí? Bueno, todo esto entonces
para enmarcar la cuestión de las intervenciones. La clase que viene vamos a hablar de algunos tipos puntuales de intervención verbal del coordinador de grupos. ¿Ok? Bueno, claro, el problema de estas clases es que no hay feedback, sino este sería el momento en que yo digo, bueno, alguna pregunta, me quieren decir algo, quieren volver sobre ordenar, y entonces siempre dejamos ese espacio de 5 o 10 minutos al final para contestar las preguntas. Ese feedback, esa didáctica de emergentes, de esta forma no lo podemos hacer, ¿sí? Están dando clases también por vía Zoom o Meet de Google, y es distinto porque hay intercambio. Nunca es lo mismo que el aula. Esto es así. Pero, bueno, digamos, en todo caso, si alguien tiene dudas, preguntas sobre esto, trate de hacérmela llegar, ¿sí? O díganle a la coordinadora que me escriba, que me mande un mail, entonces yo los tomo en cuenta para incluir esas respuestas en la clase que viene. Bueno, espero que estén todos bien, espero que sigan todos bien el jueves que viene, que sigamos todos bien. Ustedes vieron que la cosa está muy complicada, estamos en momentos realmente muy malos, así que bueno, hay que cuidarse lo más que se puede. No tenemos, hasta que no esté la vacuna, no tenemos mucho más para hacer con el virus que tratar de gambetearlo. Esto es así, ¿viste? Gambetearlo para que pase de largo. Bueno, dejamos acá entonces. Buen fin de semana para todos, buena semana para todos. Creo que el lunes es feriado. Y bueno, el jueves que viene, entonces, a esta hora nos volvemos a ver. Insisto, si tienen dudas, preguntas, etcétera, traten de hacérmelas llegar, así yo las respondo. ¿Ok? Gracias, nos vemos la semana que viene.